¿Cómo detesto la etiqueta de artista incomprendido, de genio maldito, ¿no? Sumido en su propia mierda, ese sufrimiento en el arte, ¿no? Bohemio. Bueno, ya hablaremos de eso. Hoy vamos a hablar de Johnny Depp y Amedeo Modigliani. Dos creadores, dos artistas separados por un siglo, pero unidos por una sombra común, el alcoholismo. Depp acaba de hacer una película sobre la vida del pintor y estoy segura de que ha tenido una forma muy especial de conectar con la historia de Modigliani. Básicamente porque se enfrentaron a la vida de la misma forma. ¿Sabéis lo que yo digo siempre? Yo creo que la adicción es sensibilidad mal canalizada. Y es muy común que una persona sensible, un artista que siente que no encaja, acabe desarrollando este tipo de enfermedad. En este canal por lo menos vamos a dejar de romantizar la idea esta del artista maldito que glorifica la autodestrucción, porque no hay nada más punky que vivir la vida a pelo. Te lo recomiendo. Venga, vamos a ello. Primero, Johnny Depp. Vamos a hablar un poco del actor, el actor camaleónico. Johnny Depp tuvo una juventud acelerada. En el año 93 ya llevaba 10 años de carrera meteórica y estaba en el top of the pops. Además, el tío se había enrollado con Kate Moss en su mejor época. Y como Kate también era una vividora de mucho cuidado, los dos buscaron un sitio donde poder drogarse sin que nadie les dijera nada. Ese antro era The Viper Room, un club donde se reunía toda la jet set adolescente de Hollywood. Johnny Depp lo compró. ¿Veis? Aquí tenemos a Leonardo DiCaprio con 12 años. El sitio se hizo muy popular. De ese antro salía River Phoenix el día que le dio la sobredosis. Y al principio Johnny Depp podía esconder su adicción sin problema. Todo el mundo es joven, todos lo hacen, Hollywood, el dinero, la fama, 20 años, bla, 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 lo que tú quieras. Estás en la etapa del enamoramiento de las drogas y cada noche parece mágica y eterna, pero eso no dura mucho. Veamos de hecho cómo habla hoy en día Johnny Depp de la adicción, de la fiesta al infierno. I've never taken any substance for a party. I have taken these substances over the years, on and off, to numb myself of the ghosts, the wraiths that were still with me, and from my youth. So I needed, they were everything. It was just self-medication. One of those get me out of here moments. And, where you want to escape from is your own brain, your own head. There is no future in it, that there's... Veréis, ocurre una cosa, cuando cruzas el umbral de la enfermedad, lo que antes era un juego se convierte en una jaula. Llega un momento en el que te sobra la gente, los demonios llegan y acabas solo tirado en tu cocina. Y da igual si eres banquero de JP Morgan o un yonki de entrevías. O sea, esta enfermedad no entiende de clases sociales. Ahora piensa en esto. Si eres famoso, millonario y aparentemente ya has llegado a la cima del éxito, ¿cómo vas a parar y aceptar que tienes un problema? Lo común sería seguir la estela. La mente del adicto juega a autoengañarse. Cuanto más desgraciado se siente Johnny Depp, más excusas tiene para seguir consumiendo. Y esto claramente él no lo ve. Esto lo ves en recuperación cuando ya ha pasado mucho tiempo. Ese aprisionamiento de la autoobsesión, ¿no? De sentirse tan vacío, es lo que en la literatura de Alcohólicos Anónimos han llamado la esclavitud del yo. Porque la adicción te convence de que nadie te entiende, que solo tú puedes solucionar tu miseria y la única manera de hacerlo es consumiendo más. Y así llegamos a la gran mentira del adicto. Yo tengo el control, mis periodos de consumo son cíclicos. Bueno, Johnny, lo que tú quieras, pero llevas la tristeza tatuada en el iris del ojo. Y eso no se puede esconder, lamentablemente. La sociedad y la industria en la que se mueve Johnny Depp no se lo han puesto fácil. Con tantos años de adicción y habiendo tenido verdaderos desastres o momentos de tocar fondo que no le han hecho cambiar, cuanto más tiempo pasa,
más difíciles, porque la obsesión del adicto no es egoísmo puro, sino una lucha constante con el autorrechazo. Quiere dejarlo, pero no puede, se odia por ello y eso lo lleva a consumir nuevamente. Y ese es el bucle infinito. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con Amedeo Modigliani? Bueno, pues todo. Porque no es casualidad que Johnny Depp haya elegido contar la vida de un artista conocido por su autodestrucción. Alguien que murió joven y bello, tal vez como le habría gustado al Johnny Depp de la época del Viper Room. Amedeo Modigliani. La maldición del niño enfermo. En la historia de Modigliani es muy evidente de dónde procede su adicción. Fue un niño enfermo. A los 14 años contrajo pleuresia y al poco tuberculosis, una enfermedad que sería una sombra constante en su camino. Mira, yo tenía un terapeuta muy bueno, que desde aquí le mando un saludo. A él le faltaba un brazo. El hecho de sentirse diferente desde que naces es un caldo de cultivo perfecto para la enfermedad de la adicción. Amedeo emigró a París en 1906. París, el epicentro del arte moderno. Era cuando en Francia aún había franceses y estaban todos. Montparnasse era la Viper Room de su momento. Picasso, Chagall, Matisse, Juan Gris, Leyer, Duchamp, Stravinsky. Entonces se mete en la vanguardia, que básicamente lo que hacían era tirarse a modelos y jovencísimas y estar de pedo, pero luego él dice que él no estaba interesado, que él quería captar la chispa de las personas. Pero no tuvo ni una modelo fea, el tío. Bueno, Modigliani fue muy conocido por ser muy mujeriego. Allí todos intentaban destacar como podían, pero lo tenían verdaderamente difícil, porque ya en 1907 Picasso había pintado Las señoritas de Aviñón, dinamitando la historia del arte para siempre. Es el París de los años locos, les sans folie. Se había salido de la Primera Guerra Mundial y la gente estaba a tope, casi como cuando en Madrid Ayuso abrió los bares. Modigliani empieza a tomar sustancias como sus compañeros. Las más populares eran el opio y sus derivados, morfina y heroína, es decir, drogas depresoras del sistema nervioso. Además, los clubes de fumadores estaban a la orden del día y allí podías fumar hachís y marihuana tranquilísimamente. Los surrealistas y movimientos un poquito más frikis experimentaban más con el peyote y con la mescalina, que era un poco más difícil de conseguir. La absenta se había prohibido en 1915, lo que había popularizado su uso en la clandestinidad, evidentemente. Bueno, nuestro amigo le daba todo como buen adicto y no se perdía un guatec. Modigliani era conocido por su personalidad excéntrica y autodestructiva, ¿no? Su vida se redujo finalmente a un círculo de beber por las noches y tomar opio por el día para paliar los dolores que le producía su enfermedad. Su amigo y también artista, Chaim Soutine, decía que Modigliani era el único hombre que sabía cómo beber y tomar drogas. Lo tenía tan controlado que le acabó matando un 24 de enero de 1920 con 35 años. De adicto a adicto. Pese a que el desarrollo de su enfermedad fuese distinto, sí que puedo entender que Johnny Depp haya encontrado en Modigliani una figura en la que mirarse al espejo. Él ha tenido más suerte, desde luego, pero si miramos su carrera un poquito más de cerca, Depp la ha construido basada en personajes excéntricos y marginados, a menudo reflejo de su propia personalidad. No he visto su película, pero sé perfectamente que la adicción, como experiencia humana profunda, crea un lenguaje común que trasciende el tiempo y las circunstancias. Hay cierto consuelo en mirar la historia de otro ser humano que aunque separado por un siglo, tiene un terreno compartido. La lucha por llenar un vacío interior, el escape del dolor emocional o físico, la búsqueda de trascendencia o significado y la más dolorosa de todas, la paradoja de destruirse a uno mismo intentando salvarse. No era para ser social, era para anestesiarme, dijo Johnny Depp.